Bienvenidos, viajeros del tiempo y de la leyenda, a los Susurro de Historias. ¿Alguna vez te has cuestionado quién resguardaba a los hombres más influyentes del mundo antiguo y quién tenía el poder de orquestar su caída? Esta narración está destinada a quienes anhelan desentrañar los hilos ocultos del poder, la traición y la ambición que dejaron huella en la historia de Roma. Si te sientes abrumado por el tumulto de lo contemporáneo, este viaje al pasado te ofrecerá respuestas, tranquilidad y sabiduría. Hoy te presentaré a los pretorianos, la élite militar más temida y reverenciada del Imperio Romano. Desde su formación bajo el mandato de Augusto hasta su disolución a manos de Constantino, estos soldados eran asesinos, reyes de las sombras. Controlaban tronos, derrocaban emperadores y decidían el destino de una civilización. Su historia es una danza silenciosa entre la gloria y la corrupción. A lo largo de este documental relajante, recorreremos 15 capítulos, cada uno de los cuales revelará una etapa fundamental de su existencia. Te relataré los acontecimientos tal como realmente ocurrieron, sin adornos ni exageraciones. Aquí conocerás nombres, fechas, conspiraciones y las decisiones que transformaron la historia del mundo antiguo. Así que apaga las luces, relájate y permite que la historia te envuelva. Si aprecias este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte al canal y a acompañarnos en otros viajes como este. Ahora comenzamos la historia completa de los pretorianos. Ponte cómodo y escucha con atención. Capítulo 1. El nacimiento de una élite. Los orígenes de la Guardia Pretoriana se remontan al año 27 a.C., cuando César Augusto decidió consolidar su poder como el primer emperador de Roma. Consciente de los peligros que acechaban incluso desde el seno del Senado, creó una unidad de élite. No se trataba de una simple fuerza militar, sino de una herramienta política y estratégica. Su objetivo era proteger al emperador y asegurar su autoridad. Aunque anteriormente los generales romanos contaban con escoltas personales, llamadas cohortes pretorianas, fue Augusto quien las convirtió en una institución oficial. Para evitar alarmar a la población, mantuvo solamente 3 cohortes en Roma, mientras que las otras 6 se ubicaron en las cercanías, listas para actuar cuando fuera necesario. Así emergía una fuerza armada entre la discreción y el poder. Los pretorianos no eran soldados comunes. Provenían de regiones itálicas, especialmente de familias leales al emperador. El proceso de reclutamiento era riguroso y sus salarios superaban ampliamente los de las legiones tradicionales. Mientras un legionario servía durante 25 años, los pretorianos lo hacían solo por 16. Este privilegio alimentaba su ambición y los ataba profundamente al trono. Sus líderes eran conocidos como prefectos del pretorio, figuras que inicialmente tenían meramente un papel administrativo. Sin embargo, con el tiempo, estos prefectos adquirirían influencia política, llegando incluso a tener control sobre el emperador. Era el principio de una simbiosis entre el poder militar y el poder político que modificaría el destino de Roma. Augusto fue muy meticuloso al cuidar la imagen de un imperio que se mostraba estable y pacífico. Por esta razón, en ocasiones, la Guardia Pretoriana se vestía con ropas civiles y no actuaba como una fuerza de ocupación visible, aunque su presencia se sentía constante. El cuartel conocido como Castra Praetoria se edificó bajo el mando del emperador Tiberio años después, consolidando así su dominación física en la capital. Durante los primeros años, los pretorianos llevaron a cabo su misión de forma discreta,
dedicándose a labores de protección, vigilancia e inteligencia. Acompañaban al emperador en actos públicos y en sus viajes, además de custodiar el palacio imperial y las propiedades del emperador. Su poder se incrementaba sigilosamente bajo el ámbito del trono. A diferencia de las legiones que conquistaban territorios lejanos, los pretorianos eran los soldados del corazón de Roma, y esta proximidad al poder los convertía en una amenaza. Eran los únicos que tenían acceso directo al emperador en cualquier momento, lo que pronto los catapultó a una posición esencial en los juegos de poder. Tras la muerte de Augusto, ocurrida en el año 14 de nuestra era, fue precisamente la Guardia Pretoriana la que garantizó una transición pacífica hacia su sucesor, Tiberio. En una Roma donde la sucesión no era clara, su apoyo resultó ser de vital importancia. Sin su respaldo, ningún emperador podía gozar de tranquilidad. La élite no solo se ocupaba de proteger, sino que también influía en el gobierno. Tiberio comprendió esto mejor que nadie. Durante su mandato, reforzó la institución y construyó el Castra Praetoria al norte de Roma, el primer cuartel permanente de su tipo. Esta acción fue una advertencia silenciosa. Los pretorianos no solo eran soldados, sino el escudo de Roma y su espada oculta. Con el paso del tiempo, su número se incrementó notablemente. De 3 cohortes iniciales pasaron a 9 y luego a 12, con cada cohorte compuesta por entre 500 y 1000 hombres. En total, la guardia podía alcanzar hasta 10.000 efectivos. Su presencia era tan imponente que se asemejaba a la de un ejército propio en la capital. Aparte de su función de protección, recibían sobornos, favores y herencias imperiales. Era habitual que se les recompensara con tierras al momento de su retiro, y eran tratados como nobles. Esto dio lugar a una cultura interna marcada por el poder y el privilegio. Aunque eran soldados, actuaban como aristócratas armados, combinando la disciplina militar con la ambición política. La Guardia Pretoriana no rendía cuentas al Senado, al pueblo ni al ejército. Su lealtad estaba únicamente con el emperador y consigo mismos. Esta independencia les brindaba el poder de decidir en momentos cruciales quién vivía y quién perecía en la cúspide del imperio. Roma contaba con una nueva élite, silenciosa pero influyente. El pueblo romano estaba al tanto de su existencia, aunque poco conocía sobre sus acciones. Los pretorianos operaban desde la sombra, protegidos por el secreto y la lealtad mutua. Solo los emperadores y los más altos funcionarios comprendían la verdadera magnitud de su poder. Esto alimentaba tanto el respeto como el temor hacia ellos. Su lealtad no era incondicional. Aunque fueron creados para proteger, también podían volverse contra sus amos. Todo dependía de quién ofreciera más oro, poder o influencia. La historia de Roma pronto demostraría que más que ser meros guardianes, eran un arma de doble filo, una máquina silenciosa de poder. Así se formó una de las instituciones más enigmáticas y poderosas del mundo antiguo. Su origen fue modesto, pero su influencia sería monumental. Con cada emperador que ascendía al trono, su papel se expandiría y eventualmente dejarían de ser simples custodios para transformarse en árbitros del destino imperial. Capítulo 2. Guardianes de los emperadores. La Guardia Pretoriana desempeñó un papel fundamental en la consolidación del poder de los primeros emperadores. Su presencia junto al trono no solo tenía un carácter simbólico, sino que era estratégica. El emperador estaba constantemente rodeado de estos hombres, ya sea en el palacio, en el foro
o incluso en sus retiros privados. Eran el muro humano que separaba el poder de sus adversarios. Durante el mandato de Tiberio, la Guardia comenzó a ganar mayor visibilidad. Con la fundación del Castra Praetoria, los soldados se organizaron mejor y estuvieron más preparados para actuar en momentos críticos. Ya no eran simplemente una sombra protectora, sino una fuerza reconocida. La lealtad hacia el trono empezaba a influir en las decisiones políticas. Calígula, quien sucedió a Tiberio, fue uno de los emperadores que más consciente estaba del poder de los pretorianos. Entendía que su vida dependía de ellos más que de cualquier ley o tradición. Por ello, los colmó de privilegios y favores desde el inicio de su reinado, aunque también sembró la semilla de la desconfianza entre ellos. El protocolo imperial otorgaba a los pretorianos múltiples funciones. Vigilaban las entradas del palacio imperial, acompañaban al emperador en sus desplazamientos y mantenían el orden en actos públicos. Además, estaban facultados para funcionar como una policía secreta del régimen, espiando, interrogando y castigando. Muchos emperadores reforzaron su autoridad utilizando a los pretorianos como fuerza de intervención. Cuando estallaban disturbios en Roma, ellos actuaban con rapidez y eficiencia. Su entrenamiento y equipamiento superaban al de cualquier otra unidad urbana, y su despliegue era decisivo en momentos de crisis. Bajo el mandato de Claudio, la Guardia no solo protegió al emperador, sino que lo elevó a tal posición. Tras el asesinato de Calígula en el año 41 de nuestra era, los pretorianos hallaron a Claudio escondido en el palacio. En lugar de matarlo o entregarlo al Senado, lo aclamaron como emperador. Por primera vez, ellos alteraban el destino del imperio. Desde ese momento, su papel como guardianes se transformó en un juego de poder. Ya no solo preservaban la vida del emperador, sino que decidían quién merecía llevar la púrpura. Esto los convirtió en una herramienta temida por el propio trono. Muchos emperadores vivieron más preocupados por los pretorianos que por sus enemigos externos. Durante las campañas militares, solo un pequeño grupo de pretorianos acompañaba al emperador, con una misión clara: mantenerlo a salvo. Lucían armaduras más elegantes, usaban capas púrpuras y marchaban cerca del comandante supremo. No eran un ejército ordinario, eran el símbolo viviente del dominio imperial. En ceremonias oficiales, su mera presencia imponía un profundo respeto. Vestían con túnicas ceremoniales y se colocaban en puntos estratégicos del Senado y del Foro. Su silueta representaba la autoridad del emperador ante los ciudadanos. Un simple gesto de uno de ellos era suficiente para dispersar a una multitud o neutralizar una amenaza. El proceso de reclutamiento de los pretorianos se mantenía estricto. Solo aquellos ciudadanos que nacieron en Italia podían unirse a sus filas. Eran escogidos entre los soldados más experimentados de las legiones. El juramento que prestaban los ataba directamente al emperador y no al Estado, lo que les confería un carácter personalista. A cambio de esta lealtad, disfrutaban de una existencia privilegiada. Su salario era el doble del de un legionario. Habitaban en cuarteles amplios, se alimentaban mejor y al retirarse, recibían tierras y pensiones generosas. Muchos lograban amasar fortunas antes de cumplir los 40 años. Su lealtad no se basaba únicamente en el deber, sino también en la conveniencia. La figura del prefecto del pretorio comenzó a adquirir mayor relevancia. Era el comando supremo de la Guardia y tenía acceso directo al emperador. Su opinión influía en decisiones políticas
militares y administrativas. Algunos prefectos se convirtieron en consejeros indispensables, mientras que otros actuaron como verdugos silenciosos. A lo largo del primer siglo, la Guardia participó activamente en la represión de rebeliones. Estuvieron presentes en purgas políticas, en ejecuciones ordenadas por la corona y en masacres que garantizaban la estabilidad. Aunque actuaban como guardianes, su rol represivo aumentaba. Su imagen se tornaba ambigua. El pueblo romano los veía como una mezcla de temor y respeto. Eran héroes y verdugos, defensores y opresores. Aunque su cercanía al emperador los distanciaba del pueblo, su presencia era fundamental. En una ciudad llena de intrigas, solo los pretorianos podían imponer silencio con un solo paso. Con el tiempo, muchos emperadores vivían prácticamente como prisioneros dentro del palacio, rodeados de pretorianos. Lo que comenzó como una medida de protección se transformó en vigilancia. El trono, resguardado por su guardia, estaba también bajo su control. Los guardianes de los emperadores eran cada vez más los guardianes del imperio mismo. Capítulo 3. Traiciones en la sombra. Desde sus inicios, la Guardia Pretoriana fue un cuerpo con lealtades complicadas, donde la fidelidad al emperador podía cambiar según intereses y conveniencias. Las traiciones no tardaron en surgir, ya que su poder les otorgaba una influencia capaz de decidir quién gobernaba Roma. Su proximidad al trono los convirtió en protagonistas clave en conspiraciones y asesinatos. Durante el reinado de Tiberio, las dudas sobre la lealtad de la Guardia aumentaron debido a su desconfianza hacia ellos. Varios prefectos fueron destituidos o ejecutados por conspirar contra el emperador. Tiberio, por su parte, se aisló en Capri. Dejó a los pretorianos en una situación de vacío de poder que favoreció las intrigas internas y las luchas por la supremacía dentro de su cuerpo. No solo se enfrentaban a conspiraciones externas, sino que también lidiaban con tensiones internas entre sus líderes. La ambición de controlar la Guardia generaba rivalidades peligrosas, en las que los prefectos competían por ganarse el favor del emperador. Estas disputas debilitaban la unidad y aumentaban la posibilidad de traiciones que ponían en riesgo la estabilidad del imperio. Se registraron numerosos intentos de golpes de Estado, liderados o apoyados por pretorianos insatisfechos. Algunos de ellos buscaban sustituir al emperador por uno más débil o más manipulable, mientras que otros aspiraban a establecer su propio dominio mediante el control directo de la Guardia. La amenaza de la traición siempre estaba presente sobre el trono. Uno de los episodios más destacados de deslealtad ocurrió durante el reinado de Calígula, cuando algunos pretorianos se sintieron traicionados por su crueldad y despotismo. La frustración interna aumentó hasta que, en el año 41 de nuestra era, un grupo de pretorianos tramó un complot para asesinar al emperador. Esta traición alteró irremediablemente la relación entre la Guardia y el poder imperial, pues la muerte de Calígula demostró que los pretorianos no eran meros guardianes, sino jueces del destino del imperio. Su traición no solo fue impulsada por motivos personales, sino también por razones políticas. Decidieron que su tiempo de servicio había concluido y que era necesario establecer un nuevo orden, dejando en claro que el poder militar primaba sobre la voluntad popular o del Senado. A lo largo del siglo I de nuestra era, las traiciones se volvieron comunes, aunque no siempre se manifestaban de manera evidente. Muchos emperadores recibieron advertencias sobre conspiraciones internas,
y algunos optaron por reprimir violentamente a los sospechosos. Las ejecuciones y purgas se convirtieron en herramientas para controlar a una guardia que podía volverse en su contra en cualquier instante. Las traiciones también afectaron la moral de los soldados. Algunos desertaron o se unieron a facciones rivales para asegurar su supervivencia o ventajas. Otros preferían ser parte de los complots como una vía para mejorar su situación social o recibir recompensas. La guardia se encontraba dividida entre la disciplina militar y la creciente corrupción, dificultando la identificación de aliados y enemigos. Los prefectos del pretorio desempeñaron un papel ambivalente en estos actos de traición. Algunos eran leales y buscaban mantener el orden, mientras que otros utilizaban a la guardia para satisfacer sus propios intereses políticos, manipulando tanto a los soldados como a los emperadores, e impulsando conspiraciones para eliminar a sus rivales y fortalecer su poder. Su influencia rivalizaba incluso con la del mismo emperador. En ciertos casos, la traición fue motivada por promesas externas. Políticos, senadores o pretendientes al trono sobornaban a los pretorianos para asegurarse su apoyo en intentos de golpe de Estado. Estos acuerdos clandestinos evidenciaban que la guardia era un elemento crucial en la lucha por el poder en la antigua Roma. Roma se transformó en un terreno donde los mercenarios servían al mejor postor. El control sobre la guardia pretoriana se volvió crucial para los emperadores, quienes intentaron nombrar prefectos de confianza y reforzar la disciplina para prevenir traiciones. Sin embargo, la influencia y el prestigio de los pretorianos hacían casi imposible limitar sus ambiciones y su capacidad para conspirar desde dentro. Las deslealtades también se manifestaron a través de alianzas inestables. Pretorianos que en un momento protegían a un emperador podían rápidamente volverse en su contra. Estas traiciones generaron un entorno político romano inestable, donde la vida de los gobernantes dependía de la voluntad de su guardia personal. La incertidumbre era siempre presente. A pesar de las traiciones, la guardia conservó su relevancia y poder. Su habilidad para llevar a cabo golpes silenciosos y su conocimiento del entramado político les otorgaban un lugar central en la historia. Roma comprendió que sin la guardia, ningún emperador podía sostener su posición por mucho tiempo, convirtiéndolos en protagonistas involuntarios. Las traiciones ocultas marcaron el inicio del declive moral y político de la guardia pretoriana. La lealtad se compraba y se vendía, y la defensa del imperio se subordinaba a intereses personales. Esto sentó las bases para conflictos mayores que amenazarían la estabilidad de Roma en las décadas venideras. Aún así, la guardia se mantuvo como un símbolo de poder y autoridad. Su capacidad para traicionar era también la de proteger, y ese equilibrio ambiguo definió su historia. La sombra de la traición siempre los acompañaría, pero nunca dejaron de ser el núcleo del poder imperial, un poder forjado en la incertidumbre y la violencia. Capítulo 4. El ascenso de Sejano. Lucio Elio Sejano fue, sin lugar a dudas, uno de los personajes más influyentes en la historia de la Guardia Pretoriana. Nacido en Capadocia aproximadamente en el año 20 a.C., su talento político y ambición lo condujeron a convertirse en prefecto del pretorio durante el reinado de Tiberio. Su ascenso marcó un hito en la relación entre la guardia y el poder imperial. Desde su nombramiento en el año 14 de Cristo, Sejano ejerció un control absoluto sobre la guardia pretoriana. Su carisma y astucia
le permitieron manipular tanto a los soldados como al propio emperador. Transformó la Guardia en una auténtica fuerza política, donde el poder militar se entrelazaba con la intriga y la diplomacia. Su influencia alcanzó niveles sin precedentes. Sejano comprendió que para dominar Roma debía controlar a sus guardianes más cercanos. Fortaleció la disciplina interna, pero también utilizó la Guardia para eliminar a sus adversarios políticos. Su habilidad para identificar y neutralizar rivales consolidó su posición como el hombre más poderoso tras Tiberio, convirtiéndose en una sombra temida en el palacio. El prefecto empleó la Guardia para llevar a cabo homicidios políticos y purgas. Su nombre figura en innumerables relatos de conspiraciones y traiciones. Sejano logró que los pretorianos no solo se comportaran como soldados, sino también como los ejecutores de una autoridad encubierta, sometiendo así a la aristocracia romana. En su mandato, el miedo y la obediencia se entrelazaban. Su relación con Tiberio era compleja. Aunque al principio gozaba de la confianza del emperador, con el paso del tiempo, su influencia empezó a despertar recelos. Cea controlaba la información y decidía qué noticias llegaban a Tiberio. Esta habilidad para manipular la verdad lo convirtió en una figura indispensable, pero a su vez lo hizo un elemento peligroso para el equilibrio político. Aprovechó su posición para acumular riquezas y reconocimiento, construyendo villas opulentas y manteniendo una corte privada. Su ambición no conocía límites y empezó a proyectar una imagen similar a la del mismo emperador. Inclusive circulaban rumores de que aspiraba a unir su destino al de la hija de Tiberio para asegurar su línea de sucesión, lo que alarmó a muchos. La paranoia en la corte se intensificó y surgieron sospechas de que Sejano estaba maquinando para derrocar a Tiberio. Los pretorianos que le eran leales se convirtieron en un ejército dentro del ejército. Sus adversarios intentaron denunciarlo, pero su poder impedía que las acusaciones prosperaran. Sejano parecía estar en una posición de intocabilidad, respaldado por su grupo armado. Sin embargo, en el año 31 de Pintecisto, Tiberio decidió actuar. Con el apoyo de Lucio Enio Macro, sucesor del prefecto Sejano, organizó una conspiración para capturarlo. Sejano fue arrestado y condenado a muerte por traición. Su caída fue rápida y violenta, desatando una purga dentro de la Guardia para eliminar a sus partidarios. El final de Sejano marcó el cierre de un oscuro capítulo en la historia pretoriana. Su ascenso evidenció hasta dónde podía llegar la Guardia en la política romana, pero también sus riesgos. Tras su ejecución, Tiberio intentó recuperar el control directo sobre la Guardia y restringir su influencia política. Aunque este intento no tuvo un éxito total, las repercusiones de la era de Sejano perduraron durante décadas. La Guardia se volvió aún más poderosa y ambiciosa, aprendiendo cómo manipular el poder desde las sombras. La figura del prefecto adquirió prestigio y se convirtió en una pieza esencial para la supervivencia de los emperadores. La política y la fuerza militar se entrelazaron de forma indisoluble. Los pretorianos nunca olvidaron la época de Sejano, viéndola como un paradigma de lo que podían alcanzar. Algunos imitadores surgieron intentando replicar su influencia. La desconfianza entre emperadores y prefectos aumentó, y la Guardia mantuvo un delicado equilibrio entre lealtad y ambición, que definiría el futuro inmediato del imperio. En las provincias, la noticia de la caída de Sejano fue recibida con asombro. La Guardia era percibida como una fuerza imparable en Roma, capaz de subyugar incluso al emperador. Sin embargo, la justicia imperial
se encargó de enviar un mensaje claro. Ningún poder en Roma sería tolerado si amenazaba al trono. La tensión continuó existiendo. La historia recuerda a Sejano. Sejano, considerado un hombre astuto y temible, poseía la habilidad de manipular la guardia para sus propios intereses. Fue un maestro de las intrigas que, temporalmente, alteró el curso del imperio. Su ascenso y posterior caída se convirtieron en una referencia clave para emperadores y pretorianos respecto a los límites del poder compartido. Su legado sigue vivo en las páginas de la historia. El impacto que tuvo Sejano en la Guardia Pretoriana fue tan significativo que transformó su función. De ser meros guardianes, se convirtieron en actores políticos cruciales. Su capacidad de influir en el destino de los emperadores se hizo evidente. Sin reconocer la sombra que Sejano proyectó sobre la Guardia, no podría comprenderse la historia de Roma. A pesar de su muerte, la Guardia continuó siendo un cuerpo respetado y temido. Los emperadores que vinieron después aprendieron a negociar con su poder, temerosos de enfrentarse a ellos directamente. La era de Sejano dejó claro que, dentro de Roma, el poder militar era tan vital como el control del Senado o el apoyo popular. La Guardia resultó ser esencial. Capítulo 5. El poder detrás del trono. Tras la caída de Sejano, la Guardia Pretoriana no solo mantuvo su influencia, sino que su papel en la política romana se volvió aún más decisivo. Los prefectos que le sucedieron comprendieron que no solo estaban encargados de proteger al emperador, sino que podían ser quienes realmente controlaran el imperio. La fuerza militar se transformó en el motor oculto del poder. El emperador Claudio, quien llegó al trono con el apoyo de la Guardia en el año 41 de nuestra era, pronto se dio cuenta de la relevancia de estos soldados. Su dependencia hacia ellos fue total, y para asegurar su lealtad, Claudio aumentó sus privilegios y salarios. La Guardia dejó de ser un simple cuerpo de protección para convertirse en una poderosa fuerza política, capaz de decidir quién gobernaba. La influencia de los pretorianos se extendió más allá de la defensa, participando activamente en el nombramiento y destitución de emperadores, equilibrando así el poder entre el Senado y el ejército. Su rol como árbitros políticos era indiscutible, y los emperadores se vieron obligados a negociar con ellos para mantener su trono. La Guardia poseía información confidencial y conocía complots y conspiraciones antes que nadie. Su red de espionaje interna resultaba fundamental para anticipar movimientos políticos. Así, muchos emperadores confiaban más en los informes pretorianos que en las opiniones del Senado o en los consejos oficiales. Con el tiempo, algunos prefectos del pretorio lograron acumular una influencia casi equivalente a la del propio emperador. Su cercanía al poder los hacía capaces de manipular decisiones, leyes y nombramientos, convirtiéndose en figuras clave, aunque también representaban una amenaza latente para cualquier gobernante que aspirara a la autonomía. Nerón, sucesor de Claudio, inicialmente utilizó a la Guardia como apoyo para consolidar su poder al comienzo de su reinado. Sin embargo, su vínculo con ellos se fue deteriorando a causa de su despotismo y las sospechas de traición. La Guardia, que había estado acostumbrada a ejercer influencia en la corte, comenzó a dudar del emperador y a contemplar opciones alternativas para proteger sus propios intereses. En momentos críticos, la Guardia intervenía para estabilizar o desestabilizar gobiernos de acuerdo a sus propios criterios. No vacilaban en negociar sobornos
presionar a políticos y eliminar rivales que pudieran poner en riesgo su posición. La fusión de corrupción, poder militar y política se volvió inseparable durante este periodo. La capacidad de los pretorianos para influir en el Senado fue también destacada. Usaban su poder para intimidar a senadores y evitar leyes que pudieran afectar sus privilegios. La relación entre la Guardia y el Senado se tornó tensa y conflictiva, con una creciente lucha por el control del imperio. Durante este tiempo, la Guardia fortaleció sus cuarteles y su capacidad operativa dentro de Roma. Su número y entrenamiento se incrementaron para asegurar el dominio total de la capital. El Castra Praoria se convirtió en una fortaleza impenetrable y en un símbolo del poder militar que mantenía el orden político. Además, los pretorianos tomaron parte en campañas militares no solo como escoltas, sino también como fuerzas decisivas en las batallas. Su experiencia y equipamiento superior los convertían en soldados de élite, pero su misión principal continuaba siendo proteger el trono y garantizar la estabilidad interna. Los emperadores intentaron contrarrestar su poder nombrando prefectos leales o rotándolos para evitar que se volvieran demasiado fuertes. Sin embargo, esta estrategia logró un éxito limitado, ya que la Guardia mantenía una estructura interna sólida y con gran autonomía. La combinación de lealtad y ambición dentro de la Guardia generaba una dinámica compleja. Aunque estaban al servicio del emperador, muchos soldados y líderes veían su poder como un objetivo en sí mismo. Esto provocó conflictos internos y tensiones que afectaron la estabilidad del imperio en diversas ocasiones. La Guardia también protegía al emperador de amenazas externas, participando en la represión de revueltas y en la defensa de la ciudad. Su lealtad era esencial para mantener el orden social y político en una Roma repleta de enemigos y conspiradores. En resumen, el verdadero poder detrás del trono no era solo el emperador, sino la Guardia pretoriana. Su influencia política, militar y social convertía a esta élite en un actor indispensable y a la vez peligroso en la historia del imperio. El equilibrio entre protección y control marcó el destino de Roma durante siglos. Música. Capítulo 6. Sangre en el Senado. El Senado romano, que tradicionalmente había sido el corazón del poder político en Roma, se convirtió en escenario de numerosos enfrentamientos sangrientos ligados a la influencia de la Guardia pretoriana. Aunque el Senado mantenía cierta autoridad formal, la fuerza militar de los pretorianos superaba a sus votos y discursos. En numerosas ocasiones, la sangre fue derramada para consolidar o derrocar a emperadores. Durante el mandato de Tiberio, la paranoia y la desconfianza se intensificaron entre los senadores y los pretorianos. Varios líderes políticos fueron acusados de conspirar contra el emperador, siendo arrestados o ejecutados sin la debida justicia. La Guardia actuó como el brazo ejecutor de estas purgas, infundiendo temor entre la aristocracia romana. Uno de los episodios más impactantes fue la purga de Cejano, quien no solo eliminó a sus adversarios fuera del Senado, sino que también se volvió en contra de aquellos dentro de él. Muchos senadores que se oponían a sus reformas o temían su poder fueron asesinados o forzados al suicidio. La Guardia se convirtió en la sombra que vigilaba las discusiones en el Senado, controlando quién tenía voz y quién debía permanecer en silencio. Los emperadores posteriores continuaron con esta tónica, utilizando a los pretorianos para asegurar que el Senado obedeciera sus órdenes.
La independencia del Senado fue erosionándose conforme la Guardia imponía la voluntad imperial mediante la fuerza. Las sesiones senatorias frecuentemente concluían con amenazas o ejecuciones, silenciando cualquier disidencia. La violencia alcanzó su cúspide durante el reinado de Calígula, cuyos actos de cruel arbitrariedad fueron facilitados por la lealtad inquebrantable de los pretorianos. El Senado se convirtió en un simple instrumento para legitimar decisiones ya tomadas, mientras que los pretorianos eliminaban físicamente a quienes se oponían. Las ejecuciones de senadores no siempre estaban motivadas por razones políticas directas. Muchas veces respondían a actos de venganza, intereses personales o luchas internas por el poder en Roma. La Guardia, acostumbrada a actuar fuera de la ley, se convirtió en un factor impredecible y amenazante dentro del Senado. Durante el reinado de Nerón, la tensión entre la Guardia y el Senado se incrementó aún más. El emperador empleó a los pretorianos para afianzar su dominio, y la represión contra la clase senatorial adoptó un carácter sistemático. Numerosos senadores fueron ejecutados o desterrados bajo acusaciones falsas, mientras la Guardia mantenía el orden a través del terror. Así, el Senado perdió prestigio y poder efectivo ante una Guardia pretoriana que se mostraba cada vez más independiente y arrogante. Sus miembros creían que su fuerza era suficiente para desafiar decisiones políticas, y en varias instancias hicieron y deshicieron gobiernos a su antojo. Esto erosionó la confianza del pueblo en la política romana. Las purgas sangrientas también afectaron a las familias nobles, que perdían tanto miembros como riquezas. La Guardia confiscaba las propiedades de los senadores ejecutados, aumentando su riqueza y poder económico. Este ciclo vicioso convirtió la violencia en un medio de enriquecimiento para los pretorianos. Algunos senadores intentaron resistir, buscando alianzas tanto dentro como fuera de Roma para contrarrestar a la Guardia. Sin embargo, la mayoría fue aplastada por la fuerza militar. Los esfuerzos por restaurar la autoridad del Senado se encontraban constantemente frustrados. El Senado se vio frustrado ante la realidad de que el control de Roma estaba en manos de los pretorianos. Las sesiones del Senado empezaron a parecer cada vez más un espectáculo teatral, caracterizadas por discursos llenos de sumisión y temor. Los pretorianos custodiaban las puertas, listos para intervenir ante el más mínimo indicio de rebeldía. La democracia romana se había vuelto una simple fachada, y el Senado se transformó en un títere del poder militar. La sangre derramada en su interior también sirvió como advertencia para futuros políticos y emperadores. Nadie podía gobernar sin contar con el respaldo de la Guardia. La lealtad de los soldados no podía conseguirse solo con palabras. Se necesitaban favores, riquezas y recompensas constantes. El precio del poder resultaba ser elevado y sanguinario. Con el paso del tiempo, la Guardia se transformó en un actor político indispensable, capaz de determinar el destino de Roma desde las sombras. Su influencia tenebrosa se extendió a todas las instituciones del imperio, dejando claro que sin su consentimiento no había posibilidad de cambio en el poder. Roma se encontraba bajo la ominosa sombra de la espada pretoriana. Los conflictos y derramamientos de sangre en el Senado marcaban una era oscura en la historia del imperio. La Guardia pretoriana se estableció como la fuerza más temida y respetada, capaz de garantizar la seguridad del emperador, pero a un altísimo costo político y humano. Su legado sangriento permaneció en la memoria colectiva romana. Así, la sangre en el Senado simboliza la compleja relación entre el poder civil y el militar en Roma,
Lejos de ser meros protectores, los pretorianos se convirtieron en actores activos en la política sangrienta que definió al imperio. La historia de Roma está impregnada de la sangre derramada en su interior. Capítulo 7. El costo de la lealtad. La lealtad de la Guardia Pretoriana no era algo que se ofreciera sin costo alguno. Implicaba un elevado precio tanto para los emperadores como para Roma. Los pretorianos demandaban salarios elevados, privilegios y tierras a cambio de su fidelidad, convirtiendo la protección del emperador en una inversión política. El emperador debía cuidar de mantener su favor para conservar el trono y la paz en la ciudad. Desde sus inicios, la guardia fue recompensada con pagos dobles y exenciones fiscales. Estos beneficios resultaban esenciales para asegurar su apoyo constante, pero también agotaban las arcas del imperio. Los emperadores tuvieron que ajustar sus finanzas para sostener a esta élite militar, que, ante cualquier descontento, podía provocar un cambio abrupto en el gobierno. Además del salario, la lealtad se adquiría mediante regalos y tierras. Durante los reinados de Claudio y Nerón, la distribución de propiedades a los pretorianos aumentó de manera considerable. Esta política generó descontento entre otras clases sociales y contribuyó a la desigualdad, tensando aún más la estructura social romana. La influencia política que adquirían los pretorianos les permitió negociar directamente con los emperadores. Con frecuencia, amenazaban con retirar su apoyo o respaldar a un competidor si no se satisfacían sus exigencias. Así, la lealtad se transformó en una moneda de cambio capaz de influir en la estabilidad del imperio. El emperador Domiciano, por ejemplo, amplió aún más los privilegios de la guardia para asegurar su apoyo. Sin embargo, esta política incrementó la dependencia del poder militar y debilitó la autoridad civil. La lealtad se volvió frágil y dependiente, expuesta a constantes negociaciones y tensiones permanentes. Las revueltas y los golpes de Estado, promovidos por la Guardia, no solo cambiaban emperadores, sino también el destino de numerosas familias romanas. Aquellos que se alineaban con el bando triunfador eran recompensados, mientras que los derrotados enfrentaban confiscaciones y exilios. La lealtad tenía un precio elevado para todos. Los pretorianos también presionaban al Senado para que apoyara o aprobara leyes que favorecieran sus intereses. Usaban su poder para intimidar o coaccionar a los políticos, consolidando su influencia más allá del ámbito militar. La lealtad se tradujo en un poder político paralelo que desafiaba al Estado romano. Los emperadores a menudo temían más a la guardia que a sus enemigos externos. La historia mostró que perder el favor de los pretorianos podía resultar en muerte o exilio. Por esta razón, muchos gobernantes vivían en constantes negociaciones con ellos, asignando recursos y privilegios para asegurar su fidelidad. Con el tiempo, la corrupción dentro de la guardia aumentó. Algunos pretorianos aceptaban sobornos para respaldar a aspirantes al trono o involucrarse en complots. La lealtad se convirtió en un concepto selectivo y oportunista, fundamentado en beneficios personales más que en la defensa del imperio. En el año 68 de nuestra era, durante el reinado de Nerón, la guardia abandonó a su emperador, precipitando su caída. Este acto evidenció la fragilidad de la lealtad cuando el precio ya no era satisfactorio. La guardia demostró que podía ser tanto defensora como destructora, según sus propios intereses. Tras la caída de Nerón, durante el año de los 4 emperadores, la lealtad de la guardia
resultó crucial para determinar quién ocuparía el trono. Su apoyo se ofrecía al mejor postor, y las recompensas prometidas definieron su elección. Esto puso de manifiesto la completa mercantilización de su fidelidad. Los emperadores posteriores intentaron limitar la autonomía de la Guardia para tener un mejor control sobre su lealtad. Sin embargo, la fuerza e influencia que habían acumulado hacían casi imposible reducir sus privilegios sin arriesgarse a una rebelión. La relación entre emperadores y pretorianos era una danza delicada y peligrosa. El costo de la lealtad también impactaba la estabilidad del imperio. Los recursos destinados a sostener a la Guardia podían haberse utilizado en reformas o en el fortalecimiento de las fronteras. Esta desviación de fondos contribuyó a debilitar la estructura del Estado romano a largo plazo. Muchos soldados de la Guardia Pretoriana vieron en su servicio una oportunidad para escalar en la jerarquía social y económica. Este grupo proporcionaba una calidad de vida superior en comparación con la legión ordinaria, y su lealtad estaba en gran medida impulsada por esas ventajas. No obstante, la búsqueda de beneficios individuales también propició el egoísmo y la corrupción. En conclusión, la lealtad de la Guardia Pretoriana tuvo un coste significativamente alto para el imperio. Fue una relación compleja, fundamentada en intereses materiales y poder político, que garantizó la supervivencia de los emperadores, pero al mismo tiempo alimentó la decadencia y los conflictos internos. La lealtad se adquiría y se vendía, dejando una huella profunda en la historia de Roma. Capítulo 8. Intrigas imperiales. Las intrigas dentro del Imperio Romano siempre han estado presentes. Sin embargo, la creciente influencia de la Guardia Pretoriana las elevó a un nivel mucho más oscuro y temeroso. La política dejó de ser un mero juego entre senadores y emperadores, transformándose en una batalla continua donde la lealtad podía ser comprada o traicionada en cuestión de horas. La Guardia se convirtió en el eje de esta dinámica. Desde los tiempos de Tiberio, la corte imperial estuvo marcada por conspiraciones. La Guardia, con su poder militar, funcionaba tanto como instrumento como protagonista de estas tramas. Los prefectos pretorianos frecuentemente utilizaban su posición para influir en las decisiones del emperador, o incluso para reemplazarlo si era conveniente para sus propios intereses. Los emperadores vivían en un ambiente de constantes sospechas. La Guardia se fragmentaba en facciones internas, cada una buscando apoyar a diferentes aspirantes al trono o favorecer intereses personales. Estas divisiones internas generaban un clima de tensión que podía desencadenar en violencia o cambios abruptos en el liderazgo. Durante el reinado de Calígula, la paranoia alcanzó su apogeo. Las intrigas crearon un entorno donde la desconfianza y la traición estaban a la orden del día. La Guardia participó activamente en estas luchas internas, no solo protegiendo al emperador, sino también maquinando su caída. La historia de Calígula está repleta de ejemplos de estas maniobras. Los senadores también se sumaban a estas intrigas, buscando apoyo entre los pretorianos para deshacerse de rivales políticos. La Guardia era un colaborador esencial para aquellos que aspiraban al poder, y los sobornos y favores eran comunes para asegurar su respaldo. En este proceso, la frontera entre lo político y lo militar se desvanecía. La muerte de Calígula, en el año 41 de nuestra era, fue el resultado de una conspiración en la que la Guardia jugó un papel fundamental. El descontento generalizado y el temor provocado por su conducta errática
llevaron a que los pretorianos buscaran una solución radical. Su asesinato estableció un precedente para el futuro. La guardia podía decidir sobre la vida o la muerte de un emperador. Después de su asesinato, la guardia proclamó a Claudio como el nuevo emperador, demostrando así su capacidad para elegir al gobernante. Este acontecimiento consolidó su poder político, mientras las intrigas continuaban desarrollándose bajo el nuevo régimen. Claudio, consciente de la importancia de la guardia, intentó ganarse su confianza. Sin embargo, también se vio atrapado en las maquinaciones internas. La llegada de Nerón al poder no proporcionó la estabilidad esperada. Por el contrario, las intrigas en el ámbito imperial se intensificaron y la Guardia Pretoriana mantuvo un papel crucial en la determinación de la sucesión y el orden. No obstante, las peleas internas entre diversos grupos pretorianos complicaron aún más la situación política. Los pretorianos se convirtieron en actores clave en las luchas por el trono, respaldando a diferentes aspirantes de acuerdo con sus propios intereses. Esta práctica fomentó la corrupción y la traición, ya que las lealtades variaban en función de las promesas y beneficios ofrecidos. La guardia dejó de ser una fuerza homogénea. La competencia entre los prefectos y los líderes militares dentro de la guardia fue otro foco de intrigas. Estos hombres buscaban fortalecer su poder y ampliar su influencia, a veces incluso enfrentándose entre ellos. Estas disputas internas impactaban la estabilidad del imperio, reflejando la fragilidad del sistema político romano. El Senado, aunque había visto reducida su influencia, intentó intervenir en algunas de estas intrigas con el propósito de limitar el control militar sobre el imperio. Sin embargo, sus esfuerzos generalmente resultaron infructuosos, ya que la guardia contaba con el respaldo de las tropas y la influencia necesaria para prevalecer. Las conspiraciones no se limitaban a la capital. En las provincias, las lealtades se fragmentaban y distintos comandantes y ejércitos respaldaban a distintas facciones. La Guardia Pretoriana representaba el epicentro del poder en Roma, pero su influencia se extendía por todo el imperio, amplificando las intrigas y los conflictos. La vida en la corte imperial estaba marcada por una tensión constante, con ministros, soldados y políticos intentando anticipar los movimientos ajenos para protegerse o atacar. La guardia era un actor esencial en esta peligrosa danza, manejando información privilegiada y ejecutando órdenes secretas que podían cambiar el rumbo del imperio. Las intrigas también impactaban la moral y la cohesión interna de la guardia. La desconfianza entre los compañeros, los chantajes y las rivalidades socavaban la unidad de este cuerpo militar, debilitando su eficacia y generando conflictos internos. Esto, a su vez, repercutía en la seguridad tanto del emperador como del Estado. Las lealtades a menudo se valoraban en términos de beneficios económicos y políticos, más que en principios o ideales. La guardia se transformó en una institución que actuaba en función de sus propios intereses, utilizando el poder como un instrumento para alcanzar objetivos personales. Esta situación socavó la estabilidad institucional romana. En conclusión, las intrigas imperiales y la influencia de la Guardia Pretoriana fueron inseparables. La política romana estuvo marcada por una lucha de poder constante en la que la Guardia desempeñó un papel protagónico. Sus maniobras y conspiraciones moldearon el curso de la historia del imperio, marcando el destino de sus emperadores. Capítulo 9. El asesinato de Calígula. El reinado de Calígula,
que se inició en el año 37 después de Cristo, fue uno de los períodos más polémicos y tumultuosos en la historia de Roma. Su comportamiento errático y tiránico provocó rápidamente el rechazo tanto del Senado como de la Guardia Pretoriana, quienes empezaron a urdir planes para poner fin a su mandato. La tensión aumentó hasta convertirse en una tragedia inevitable. Calígula se ganó la enemistad de numerosos individuos a causa de sus excesos y de su crueldad. Ordenaba ejecuciones sin justificación, humillaba a figuras prominentes y malgastaba enormes sumas en proyectos personales. La Guardia Pretoriana, cuyo deber era protegerlo, comenzó a cuestionar su liderazgo debido a su conducta impredecible y peligrosa para la estabilidad del imperio. Las primeras señales de conspiración aparecieron cuando varios oficiales pretorianos comenzaron a reunirse en secreto con senadores descontentos. Estas reuniones tenían como objetivo coordinar un plan para derrocar al emperador y salvaguardar la seguridad de Roma y sus propios intereses. La guardia fue fundamental para la ejecución de dicho plan. El 24 de enero del año 41 después de Cristo, la conspiración alcanzó su clímax. Un grupo de pretorianos, junto con senadores y oficiales del palacio, irrumpió en el teatro de Pompeyo, donde Calígula estaba asistiendo a una representación. Allí fue asesinado de manera brutal, poniendo fin a su régimen de terror. Su esposa y su hija también fueron asesinadas poco después. El asesinato de Calígula fue una operación cuidadosamente planificada que contó con la activa colaboración de la Guardia Pretoriana. Estos soldados, acostumbrados a manejar el poder en las sombras, supieron cuándo y cómo actuar para eliminar al emperador sin generar un caos mayor en la ciudad. Su intervención fue crucial para el éxito de la conspiración. Después de la muerte de Calígula, la Guardia asumió el control provisional de Roma, evitando un vacío de poder al declarar un sucesor de inmediato. Su elección recayó en Claudio, tío del emperador asesinado, a quien encontraron escondido y temeroso por su vida. La proclamación de Claudio como nuevo emperador fue una clara demostración del poder político de la Guardia Pretoriana. Este acontecimiento sentó un precedente sin igual. La Guardia no solo protegía al emperador, sino que decidía quién debía gobernar. El Senado, aunque con cierto descontento, aceptó la imposición debido a la influencia militar de los pretorianos. Así, la muerte de Calígula marcó un giro dramático en la relación entre el poder civil y militar en Roma. El fallecimiento de Calígula también simbolizó el cierre de un período de excesos y locura en el trono. Claudio se presentó como un gobernante más moderado, consciente de la necesidad de preservar la paz y la estabilidad. Sin embargo, era consciente de que necesitaba garantizar la lealtad de la Guardia para sostener su poder. Tras el asesinato, las purgas dentro de su círculo inmediato se volvieron más severas. Muchos de sus seguidores y aliados fueron eliminados, frecuentemente con la participación activa de la Guardia Pretoriana. Estas acciones estaban diseñadas para prevenir represalias y afianzar el poder de Claudio y sus apoyos militares. La implicación de la Guardia en el asesinato de Calígula puso de manifiesto la vulnerabilidad de la figura imperial en ausencia del respaldo de su cuerpo militar. La protección se transformó en un requisito esencial para gobernar, y cualquier emperador que la perdiera estaba destinado a caer. La historia de Calígula es un ejemplo trágico de esta realidad. La intervención de la Guardia también influyó en la percepción pública del poder en Roma. La ciudadanía comprendió que el control militar era crucial para la estabilidad política.
No obstante, este poder absoluto de la Guardia también generó miedo y desconfianza, ya que su influencia podía alterar el destino del imperio en un instante. A pesar del temor que infundían, los pretorianos contaron con el respaldo de la mayoría de los romanos tras la muerte de Calígula. Debido al alivio general por el fin de su gobierno tiránico, la Guardia se presentó como la salvadora del orden. Sin embargo, en realidad, su intervención marcó el comienzo de una nueva era de control militar sobre la política. El asesinato también tuvo repercusiones en la estructura del ejército. La Guardia reforzó sus privilegios y su número para prevenir futuras amenazas. Los emperadores entendieron que mantener a estos soldados satisfechos era esencial para sobrevivir, lo que incrementó su poder político en la corte. En los años posteriores, la Guardia continuó interviniendo en las sucesiones imperiales, a menudo con la misma brutalidad que en el caso de Calígula. Su capacidad para decidir el destino del imperio quedó bien establecida, generando una dependencia peligrosa para la estabilidad romana. El asesinato de Calígula es, sin duda, un claro ejemplo del papel central que desempeñó la Guardia Pretoriana en la historia imperial. Su influencia no se limitaba a la protección, sino que se extendía a la política y al control absoluto del poder, con profundos efectos para Roma y su legado. Capítulo 10. Claudio y la purga secreta. Después de la muerte de Calígula, Claudio ascendió al trono en el año 41 de nuestra era, sorprendentemente proclamado por la Guardia Pretoriana. Su reinado, aunque caracterizado por avances administrativos, comenzó con desconfianza hacia quienes lo rodeaban, pues era consciente de que la lealtad en Roma era inestable y que la Guardia era un poder que debía gestionar. Claudio tomó medidas para fortalecer su autoridad. Uno de sus primeros actos fue llevar a cabo una purga secreta para eliminar a aquellos que representaban una amenaza para su gobierno. Los conspiradores que habían participado en la muerte de Calígula y otros adversarios fueron identificados y eliminados en la clandestinidad, evitando así una crisis pública y asegurando el control sobre la corte imperial y la Guardia. Claudio comprendió que la Guardia Pretoriana debía ser no solo un cuerpo militar, sino un instrumento político bajo su autoridad. Por ende, fortaleció su lealtad mediante incrementos salariales y privilegios, al tiempo que mantuvo una vigilancia constante sobre sus movimientos para prevenir nuevas conspiraciones o intentos de derrocamiento. La purga formó parte de esta estrategia. No solo se limitó a los pretorianos, sino que también se extendió a miembros del Senado y de la aristocracia que pudieran conspirar contra el emperador. A pesar de su generosidad en ciertos aspectos, Claudio actuó con firmeza ante sus enemigos, buscando eliminar cualquier foco de rebelión o malestar que amenazara la estabilidad de su reinado. Durante su mandato, Claudio impulsó reformas legales y administrativas. Sin embargo, la desconfianza y las purgas secretas continuaron presentes. La Guardia, con su creciente poder, fue un actor fundamental en estas operaciones. Sus miembros eran quienes cumplían las órdenes imperiales, y su participación era vital para mantener el orden interno. Uno de los episodios más significativos de la purga fue la eliminación de Cejano, un antiguo prefecto de la Guardia bajo el mando de Tiberio, cuya influencia todavía se sentía en la política romana. Aunque había fallecido años antes, la influencia de sus seguidores debía ser erradicada para evitar levantamientos internos. Claudio se encargó de debilitar esas redes encubiertas. La purga también contaba con un elemento preventivo.
Claudio buscaba desmantelar cualquier posible alianza entre los miembros de la Guardia y las facciones senatoriales opositoras. Para ello, promovió divisiones internas y rivalidades, asegurándose de que ningún grupo pudiera concentrar demasiado poder. La desconfianza fue una constante en su política. La ejecución de estas purgas se realizaba de manera sigilosa y eficaz, evitando escándalos públicos. Claudio sabía que un emperador fuerte debía controlar tanto la apariencia como la realidad del poder. En este contexto, la Guardia se convirtió en el brazo ejecutor invisible que garantizaba la seguridad del emperador. A pesar de las medidas drásticas, Claudio también mostró un enfoque conciliador con la Guardia y el Senado, reconociendo la necesidad de equilibrio. Promovió a nuevos oficiales leales y recompensó a quienes demostraban fidelidad, buscando estabilizar un sistema que había estado al borde del colapso tras el reinado de Calígula. Durante este periodo, Claudio también consolidó las fronteras del imperio y promovió campañas militares exitosas, lo que contribuyó a ganar el apoyo popular. Sin embargo, la tranquilidad exterior contrastaba con las tensiones internas provocadas por las purgas y la vigilancia constante que mantenía sobre la Guardia y la nobleza. La purga fue un proceso continuo a lo largo de su reinado. No existió un solo instante o acontecimiento, sino una sucesión de acciones orientadas a ejercer el control sobre el poder dentro del imperio. Claudio se reveló como un líder pragmático, consciente de que el respaldo militar era fundamental para su supervivencia política, pero también entendió que debía ser manejado con firmeza. El emperador implementó la vigilancia y la denuncia como métodos para mantener el orden. Los informantes dentro de la Guardia y la administración civil colaboraban en la identificación de conspiradores o disidentes. Este sistema de control generó temor y desconfianza, pero al mismo tiempo evitó levantamientos abiertos o intentos de derrocamiento durante su mandato. Claudio fortaleció el papel político de la Guardia Pretoriana, pero sin permitir que esta institución eclipsara su figura como emperador. La relación entre ambos fue compleja, basada en un delicado equilibrio de poder que se preservaba mediante purgas y la distribución estratégica de privilegios, lo que impidió que la Guardia actuara de manera unilateral. El emperador logró mantener la estabilidad durante cerca de 13 años, un periodo considerablemente extenso en comparación con sus predecesores más inmediatos. Su capacidad para gestionar a la Guardia y a la aristocracia a través de purgas secretas fue un factor determinante para este relativo éxito, aunque la tensión siempre estuvo presente. En conclusión, Claudio supo usar la purga secreta como una herramienta para consolidar su poder, controlar a la Guardia Pretoriana y prevenir nuevas conspiraciones. Su reinado es un claro ejemplo de cómo la política romana se entrelazaba con el poder militar y la manipulación interna para asegurar la continuidad del imperio. Capítulo 11. Los pretorianos y Nerón llegó al poder en el año 54 de nuestra era, a la edad de 17 años, gracias al apoyo crucial de la Guardia Pretoriana que lo proclamó emperador ante el Senado y el pueblo de Roma. Su mandato comenzó bajo la influencia de su madre, Agripina, aunque la Guardia desempeñó un papel vital en fortalecer su posición frente a rivales y opositores en el imperio. Desde el principio, Nerón entendió que afianzar la lealtad de los pretorianos era esencial para garantizar su reinado. Por lo tanto, aumentó sus salarios y les concedió privilegios,
creando un vínculo cercano que le permitió gobernar con relativa tranquilidad durante sus primeros años. La Guardia era la base sobre la que reposaba su autoridad. Sin embargo, la relación entre Nerón y la Guardia no siempre fue idílica. Con el transcurso del tiempo, las exigencias del emperador y sus excesos comenzaron a provocar tensiones. A pesar de esto, la Guardia continuó siendo un pilar fundamental de su gobierno, interviniendo en asuntos políticos y represivos cuando fue necesario. Uno de los momentos más delicados se presentó cuando Nerón ordenó la muerte de su propia madre, Agripina, en el año 59 de nuestra era. La Guardia mostró una actitud reticente al principio, pero finalmente siguió las órdenes imperiales, poniendo de manifiesto que, aunque la relación era tensa, la lealtad hacia el emperador prevalecía ante todo. Nerón aprovechó a la Guardia para aplastar conspiraciones y eliminar adversarios políticos. Durante su mandato, se sofocaron numerosos intentos de golpe gracias a la rápida y violenta intervención de los pretorianos. Este respaldo militar fue esencial para que Nerón pudiera mantener el control sobre el trono y sobre la ciudad de Roma. Sin embargo, la Guardia también fue testigo y partícipe de los abusos y excesos que definieron el gobierno de Nerón. El emperador se entregó a la extravagancia, a la persecución de cristianos y al derroche, mientras que los pretorianos se beneficiaban económicamente, aunque en ocasiones también se vieron afectados por los disturbios y levantamientos que estallaban en la ciudad. En el año 64 de nuestra era, un gran incendio arrasó gran parte de Roma. Nerón fue acusado por algunos de haberlo provocado con el fin de reconstruir la capital a su antojo. La Guardia jugó un papel fundamental en mantener el orden durante y después del desastre, pero el descontento popular aumentó y la imagen del emperador comenzó a deteriorarse. Con el paso del tiempo, la Guardia se tornó menos leal hacia Nerón, especialmente cuando comenzaron a circular rumores y conspiraciones para destituirlo. En el año 65 de nuestra era, la conspiración de Pisón intentó acabar con su vida, pero fue frustrada gracias a la intervención de los pretorianos, quienes ejecutaron a los conspiradores y reafirmaron su lealtad al emperador. A pesar de esto, el malestar interno no desapareció. La Guardia comenzó a mostrar signos de división, con algunos integrantes cuestionando la capacidad de Nerón para gobernar. Este clima de incertidumbre llevó a que, en los últimos años de su reinado, la Guardia se volviera menos firme en su defensa, creando las condiciones para un desenlace dramático. En el año 68 de nuestra era, la situación política se agravó cuando Galba, gobernador de Hispania, fue proclamado emperador por sus tropas. La Guardia pretoriana, que al principio dudó, finalmente retiró su apoyo a Nerón y declaró a Galba como el nuevo emperador, sellando así el destino de Nerón y la caída de su dinastía. Frente a la pérdida del respaldo de la Guardia y a la creciente oposición, Nerón optó por quitarse la vida, poniendo fin a su reinado y al periodo Julio Claudio. La Guardia, como institución, demostró una vez más su poder para decidir el destino de los emperadores, incluso cuando eso significaba dejar morir al elegido. La muerte de Nerón marcó el inicio de un periodo de inestabilidad conocido como el Año de los 4 Emperadores, en el que la Guardia desempeñaría un papel decisivo. Su capacidad para apoyar o rechazar a diferentes candidatos fue crucial para el destino de Roma en esos años turbulentos. A lo largo del reinado de Nerón, la Guardia se encontraba en una posición privilegiada para influir en los acontecimientos políticos.
La Guardia Pretoriana se estableció no solo como una fuerza militar, sino también como un actor político capaz de influir y determinar el destino del imperio. Su relación con el emperador era complicada y fluctuante, marcada por lealtades, traiciones y conflictos internos. La historia de Nerón y la Guardia ilustra la ambivalencia de esta institución, que actuaba como protectora y verdugo al mismo tiempo. Resultó ser una herramienta esencial para el emperador, aunque también representaba una fuerza que podía volverse en su contra si su apoyo se debilitaba, tal como ocurrió al final del mandato de Nerón. Este episodio en la historia romana evidenciaba cómo el poder militar podía eclipsar al poder civil y cómo la estabilidad del imperio dependía, en gran medida, de las decisiones tomadas en la oscuridad por la Guardia Pretoriana y sus líderes. Capítulo 12. El año de los 4 emperadores. El año 69 del calendario fue uno de los periodos más caóticos y turbulentos en la historia de Roma. Tras la muerte de Nerón en el año 68, y sin un heredero claro, el Imperio Romano se sumió en una crisis de sucesión que resultó en la proclamación de 4 emperadores en un solo año. La Guardia Pretoriana desempeñó un papel crucial en esta vorágine política. El primero en ser proclamado emperador fue Galba, quien recibió el apoyo inicial de la Guardia Pretoriana después del suicidio de Nerón. Sin embargo, su reinado fue breve y estuvo marcado por el descontento debido a sus decisiones impopulares, especialmente la falta de pagos a los soldados, lo que minó el apoyo militar esencial para mantener su poder. La insatisfacción presente tanto en la Guardia como en el ejército en general llevó a que, en enero de ese año, Galba fuera asesinado durante un golpe ideado por Otón, quien fue proclamado emperador con el respaldo de los pretorianos. La rapidez de este cambio evidenció el poder que tenía la Guardia para decidir el destino de sus gobernantes. Otón trató de consolidar su poder enfrentándose a Vitelio, comandante del ejército en Germania, quien también había sido proclamado emperador por sus propias tropas. Esta división militar condujo a una guerra civil abierta entre las fuerzas de Otón y Vitelio, con la Guardia Pretoriana apoyando inicialmente a Otón. La batalla decisiva tuvo lugar en la primera batalla de Bedriacum, donde las tropas de Vitelio lograron vencer a las de Otón. Ante la inminente derrota, Otón optó por quitarse la vida para evitar una guerra civil aún más devastadora. Con esto, Vitelio se erigió como emperador, aunque su autoridad también fue efímera. Vitelio asumió el poder con el respaldo de su ejército, pero pronto tuvo que enfrentarse a la oposición de Vespasiano, comandante en Oriente y líder de las legiones del Este. Vespasiano fue proclamado emperador por sus tropas y ganó un respaldo creciente, incluyendo a la Guardia Pretoriana, que comenzaba a cambiar de lealtad. Una vez más, la guerra civil continuó, con enfrentamientos en Italia y otras provincias, reflejando la inestabilidad y la división del imperio. La Guardia Pretoriana, fragmentada y dividida, se vio obligada a decidir a quién brindar su apoyo, tratando de equilibrar intereses y buscando mantener su influencia sin arriesgar su poder. Finalmente, Vespasiano salió victorioso tras el asedio a Roma y la captura de Vitelio, quien fue ejecutado en diciembre del año 69 después de Cristo. Este acontecimiento puso fin al año de los 4 emperadores y marcó el comienzo de la dinastía Flavia, que trajo cierto grado de estabilidad tras años de caos. Durante este periodo, la Guardia Pretoriana desempeñó un papel ambivalente, cambiando de lealtades según sus intereses
y la percepción del poder real. Su capacidad para influir en la sucesión imperial quedó claramente evidenciada, aunque también puso de manifiesto sus debilidades al fragmentarse y generar inestabilidad. Este año fue un claro reflejo de la importancia del poder militar en la política romana. La fragilidad del poder civil, junto con la ambición y el poder de las legiones y la guardia, creó un escenario en el cual el control del ejército era fundamental para gobernar el imperio. Vespasiano, al consolidar su posición, comprendió que debía ganarse la lealtad total de la guardia y del ejército para evitar futuras crisis. Por ello, mantuvo y reforzó los privilegios de los soldados, asegurando la estabilidad a través de su fidelidad y disciplina. El legado del año 69 fue la confirmación de que la Guardia Pretoriana no solo protegía al emperador, sino que también tenía el poder de hacerlo caer o de imponer nuevos gobernantes. Su poder se institucionalizó y su papel político fue reconocido como esencial para el mantenimiento del orden. Este periodo también dejó enseñanzas sobre la necesidad de un liderazgo fuerte, respaldado por el consenso militar para evitar el caos. Las luchas internas evidenciaron los riesgos de la desunión y la ambición desmedida, que casi amenazaron la integridad del Imperio Romano. La transición hacia la dinastía Flavia implicó un cambio en la relación entre el emperador y la guardia, buscando un equilibrio más estable y una supervisión más directa para evitar la excesiva autonomía de la guardia. El año de los 4 emperadores es uno de los ejemplos más claros del impacto de la Guardia Pretoriana en la historia romana. Su capacidad para determinar quién gobernaba el imperio y cómo lo hacía fue un factor decisivo en la política imperial. A pesar de la violencia y la inestabilidad, este periodo también sentó las bases para reformas posteriores que procuraban un mejor control de la guardia y evitar crisis similares. La lección quedó clara para quienes les sucedieron. La estabilidad del imperio dependía enormemente de la relación con sus fuerzas armadas. En definitiva, el año 69 fue una etapa crucial para Roma, en la que la Guardia Pretoriana demostró su poder absoluto y su influencia directa sobre el trono, moldeando el curso de la historia imperial y dejando una huella imborrable en la política romana. Capítulo 13. La disolución bajo Constantino. Capítulo 13. La disolución bajo Constantino. La disolución de la Guardia Pretoriana se llevó a cabo durante el reinado del emperador Constantino I a inicios del siglo IV. Después de siglos de influencia tanto política como militar, esta institución, que había desempeñado un papel crucial en el control del imperio, vio mermar su poder de manera definitiva debido a cambios estructurales y a la decisión de Constantino. Al ascender al trono, Constantino se encontró en una situación donde la Guardia había visto reducida su capacidad para influir en la política del imperio. La fidelidad de las legiones había adquirido mayor importancia que la de la propia guardia, y la estructura militar del imperio se estaba adaptando para enfrentar nuevas amenazas, tanto internas como externas. En el año 312, luego de la batalla en el puente Milvio, Constantino comenzó a afianzar su autoridad como único emperador, enfrentándose a competidores y reorganizando las fuerzas romanas. En ese proceso, la Guardia Pretoriana dejó de ser un elemento esencial para su poder, ya que prefería contar con tropas leales que estuvieran bajo su mando directo. Constantino comprendió que la Guardia Pretoriana, con su historia de intervenciones en golpes de Estado y cambios de emperadores,
podría convertirse en una amenaza para la estabilidad que él deseaba establecer. Por ello, tomó la decisión de disolverla oficialmente, eliminando así una fuente constante de inestabilidad. El emperador reemplazó a la guardia con nuevas unidades militares, conocidas como las Solae Palatinae, que eran fuerzas más pequeñas y especializadas, dedicadas a la protección personal del emperador, pero con un control más directo por parte del poder central. Estas nuevas tropas contaban con una disciplina más rigurosa y eran supervisadas directamente por el emperador. La disolución de la Guardia Pretoriana significó también un cambio simbólico importante, marcando la eliminación de un cuerpo militar que había influido durante siglos en la política romana y en la sucesión imperial. Fue el cierre de una era. Este acto de Constantino reflejó una renovada perspectiva sobre el poder, donde la centralización y el control absoluto del emperador sobre las fuerzas armadas eran primordiales. La Guardia, con su autonomía y ambiciones políticas, ya no encajaba en este nuevo modelo. La desaparición de la Guardia Pretoriana también afectó la estructura social y política de Roma, ya que muchas familias asociadas a esta institución perdieron influencia, y la política imperial dejó de depender tan directamente de las élites militares que operaban en la ciudad. Además, la evolución del Imperio Romano hacia un sistema más autocrático y centralizado fue acompañada por una reorganización militar que buscaba evitar divisiones y rebeliones internas fomentadas por cuerpos como la Guardia. La estabilidad a largo plazo requería eliminar a estos actores. Las fuentes históricas indican que la Guardia Pretoriana fue disuelta formalmente en el año 312, aunque algunas de sus funciones y miembros fueron absorbidos por las nuevas unidades militares. Esto facilitó una transición gradual, pero definitiva, hacia una nueva era, tanto militar como política. Constantino también impulsó la cristianización del imperio, y esta transformación cultural y religiosa estuvo en sintonía con la reorganización del poder militar. La Guardia, que representaba un pasado pagano y tumultuoso, se tornó obsoleta ante estos cambios. La eliminación de la Guardia no significó la desaparición de la influencia militar en la política, sino que transformó su naturaleza. Los emperadores posteriores buscaron establecer un equilibrio más controlado entre las fuerzas armadas y el poder civil. Este capítulo final de la Guardia Pretoriana muestra cómo las instituciones más poderosas pueden perder relevancia si no se adaptan a las transformaciones históricas. La Guardia, que había dominado siglos de historia romana, fue disuelta para garantizar un nuevo orden. Con esta decisión, Constantino estableció las bases para un imperio más fuerte y estable, evitando así la habitual intervención militar en las decisiones políticas que tanto daño había causado en el pasado. Así, la Guardia Pretoriana se convirtió en parte de la historia, siendo recordada como una institución legendaria cuya influencia fue crucial durante siglos, pero que finalmente fue superada por la evolución del poder y la administración romana. Música. Capítulo 14. Curiosidades y legado. Epílogo. Curiosidades y legado. Eterno. La Guardia Pretoriana dejó una huella indeleble en la historia de Roma, repleta de curiosidades que reflejan su complejidad y su influencia perdurable. A pesar de su desaparición oficial, su legado sigue vivo en la memoria histórica y cultural. Una curiosidad es que los pretorianos no solo eran soldados, sino que también desempeñaban funciones administrativas y judiciales dentro del imperio.
Su cercanía al poder les permitía intervenir en decisiones políticas e incluso en procesos legales contra enemigos del emperador. El término pretoriano proviene de praetorium, que era el campamento o residencia oficial del comandante. Con el tiempo, este término quedó vinculado directamente a esta guardia de élite, símbolo de poder y protección personal del emperador. La selección de los integrantes de la guardia pretoriana era rigurosa, buscando hombres fuertes, leales y con experiencia en combate. Muchos eran reclutados de las legiones más destacadas, lo que aseguraba un alto nivel de disciplina y habilidad. Otra curiosidad es que la guardia recibía recompensas excepcionales, como salarios elevados, tierras y privilegios especiales, lo que fomentaba su lealtad, pero también su ambición y poder dentro de la estructura romana. Durante su existencia, la guardia fue protagonista en numerosos golpes de estado, asesinatos y proclamaciones de emperadores, convirtiéndose en un actor político temido y respetado. Su influencia podía decidir el destino de Roma en cuestión de días. El simbolismo de la guardia pretoriana ha trascendido la historia de Roma y ha llegado hasta la cultura popular, siendo retratada en películas, libros y series como un cuerpo de élite, enigmático y poderoso, aunque no siempre honorable. En la literatura clásica, autores como Tácito y Suetonio describieron con gran detalle las intrigas y acciones de la guardia, reflejando tanto su valentía como sus excesos y corrupciones, lo que ofrece una perspectiva compleja y realista de su función. A pesar de las controversias, la guardia pretoriana jugó un papel crucial en la estabilidad del imperio en numerosos períodos, protegiendo a los emperadores y asegurando el orden interno, especialmente en tiempos de crisis o amenazas externas. El legado militar de la guardia influyó en la creación de cuerpos de élite posteriores en la historia europea y mundial, inspirando la formación de guardias personales en monarquías y estados modernos. La arquitectura y ubicación de su campamento en Roma representaron un punto estratégico y un símbolo de poder. Su desaparición también trajo consigo transformaciones urbanas que reflejaban la evolución política de la ciudad. Algunos emperadores intentaron ganar la lealtad de la guardia a través de festividades, regalos y honores, lo que evidencia la importancia de este cuerpo para sostener el poder, pero también su vulnerabilidad frente a sobornos y manipulaciones. En épocas posteriores, el término preteriano comenzó a utilizarse para describir cualquier guardia personal poderosa, reflejando la huella histórica de este cuerpo romano y su connotación de poder y control. El impacto de la guardia en la historia de Roma es un testimonio de cómo una institución militar puede influir de manera decisiva en la política y el destino de una civilización, tanto de manera positiva como negativa. Finalmente, aunque la guardia pretoriana dejó de existir hace siglos, su historia continúa siendo objeto de estudio y admiración, revelando el delicado equilibrio entre lealtad, poder y ambición, y cómo estos elementos pueden moldear el curso de la historia humana.